está en desarrollo, o al menos se está poniendo las bases para iniciar una discusión amplia para alcanzar una reforma político-electoral en México que intentó el presidente Andrés Manuel López Obrador, que pasó un primer filtro en el legislador, pero que después fue detenida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La reforma busca, entre otras cosas, disminuir el gasto del aparato burocrático del INE, también del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Busca también hacer más delgado, menos obeso, que es muy obeso, al Congreso, bajar senadores, bajar también diputados. Busca que los partidos políticos no tengan partidas extraordinarias porque respiran y se les da dinero, dejan de respirar y se les da oxígeno y dinero. Busca que no se le entreguen estas partidas extraordinarias y también busca un método de elecciones más baratas que incorporen además una exigencia de los ciudadanos de que se puedan hacer consultas sobre los temas torales del país. Usted no lo sabe a lo mejor, y si no lo sabe se lo cuento, que si se va a realizar una obra de infraestructura, por ejemplo, que impacte la vida de 1 millón de personas, o de 200,000 personas, o de 50 personas, o 500 personas, pues no hay manera de realizar una encuesta desde estas instituciones electorales porque no están contempladas simplemente las consultas en temas electorales y en temas de infraestructura. Entonces, la reforma venía, digamos, encaminada a hacer un menos oneroso el ejercicio democrático de elegir entre nosotros quiénes son nuestros gobernantes. Pero inmediatamente se le atravesó el tren de la oposición. Sí, en México ha habido reformas electorales pues desde la Constitución de 1917. Y ha habido reformas electorales en la medida en que ha ido evolucionando, digamos, la participación política de los mexicanos. Sí, ¿qué? No, se me fue. Bueno, en la década de los 60, por ejemplo, cuando se crearon los plurinominales, había, digamos, un ascenso en la participación política. En los 70, después de los levantamientos guerrilleros, pues se pensó efectivamente en que era hora de abrir los espacios de participación política y se creó una reforma, la LOPE, una ley que permitió, por ejemplo, quitarle la prohibición al Partido Comunista Mexicano, fundado desde 1919. Aparecieron otros partidos políticos. En 1979 se da la primera elección con base en esa ley. Luego hay otra reforma electoral, después de la elección del 82. Hay otra reforma electoral después de la elección fraudulenta de 1988, que ya había habido elecciones estatales fraudulentas en Chihuahua, por ejemplo. Se da una nueva reforma electoral ya en el gobierno de Zedillo en 1996, después de que su elección él mismo la admitió ilegítima. Se da esa reforma en 1996, que supuestamente era la reforma definitiva, y es cuando parte de los actuales padres fundadores de la democracia, encabezados por José Woldenberg, se integran a este Consejo General del entonces IFE. Luego hay otra reforma electoral después del fraude electoral del 2006. Se crea luego con Enrique Peña Nieto otra reforma que crea el Instituto Nacional Electoral con otra parte de la camada de José Woldenberg, encabezada por José Woldenberg. Y bueno, ahora
se plantea otra reforma electoral que busca fundamentalmente abaratar la democracia, que no cueste tanto. Pero entonces hay quien dice, no, van a apoderarse, el gobierno se va a apoderar del INE, como si no lo hubieran hecho cínicos en 2003, el PRIAN, de la estructura del Consejo General del entonces IFE, y luego del INE, como si no lo hubieran hecho con el Tribunal Electoral desde su creación con Carlos Salinas, como si no lo hubieran hecho con los órganos electorales en los estados. Por eso también es muy importante lo que creo que se está planteando. A mí me parece, yo estoy completamente de acuerdo en que debe generarse una amplia discusión en el país sobre los alcances de la reforma electoral. Hoy la propia presidenta da más detalles sobre la comisión presidida por Pablo Gómez Álvarez, hasta hoy titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, y que tiene el propósito de detonar, bueno, de hacer un diagnóstico que obviamente va a generar una discusión no solamente en el ámbito legislativo, donde de manera natural se discuten todas las reformas, sino en otros ámbitos de la vida del país, lo cual a mí me parece que está muy bien. Sí, bueno, ya lo veremos a detalle, pero obviamente la discusión se va a dar, Álvaro, con resultados previsibles. Nunca van a aceptar, nunca, una reforma electoral que venga de este gobierno. Nunca la van a aceptar. Porque entonces sería reconocer que no vivimos en una dictadura, y de lo que se trata es que vivimos en una dictadura. Pues ¿cómo le vamos a hacer si no vivimos en una dictadura? Entonces, ¿en qué estamos viviendo? Ya la declararon, ya estamos en el día no sé cuánto de la dictadura. No, Krause todavía da un... estamos perfilando... Ayer lo leías, Alejandro. Es maravilloso. Es maravilloso. Es maravilloso porque dice él en su texto de este domingo, es increíble, es poca madre. A ver, dice, es que todo está de súper hueva, pero dice él, enfrentamos el riesgo de una regresión gigantesca. Eliminar tanto el sufragio efectivo como la no reelección. Abramos los ojos. Potencialmente nos enfilamos a ser lo que nunca fuimos. O sea, no somos una dictadura. Todavía no, sigue habiendo voto, sufragio efectivo, no reelección sigue aplicando tal cual. A pesar de todas las advertencias durante años que lleva Krause lanzando, sigue siendo el sufragio efectivo, no reelección, digamos, atendible. Se sigue aplicando en México, ¿no? Pero Álvaro, aguas, porque potencialmente nos enfilamos, o sea, fíjate nada más, no nos enfilamos. Sí, no nos enfilamos, o sea, no estamos encaminados a eso. Potencialmente, es decir, en cualquier momento podríamos enfilarnos a hacer lo que nunca fuimos. Entonces, es probable, eventualmente podríamos caminar hacia ser una dictadura donde no haya ni sufragio efectivo y la no reelección. Entonces, pero el resto del análisis ya es con base al supuesto. Lo que nunca fuimos. Es decir, potencialmente nos enfilamos a hacer lo que nunca fuimos. Ni con el PRI, ni con Calles, ni con Obregón, ni con Porfirio, ni con Santana, ni con Iturbide, ni siquiera en tiempos virreinales, una monarquía absoluta, hereditaria por la vía sanguínea. Ese desenlace es inadmisible. ¿Cómo que el desenlace?
si ni siquiera hemos empezado la ruta, porque es potencialmente nos enfilamos, ni siquiera nos hemos enfilado, potencialmente nos enfilamos. Como no pueden, como ya tienen que meterle tantas cuñas, Álvaro, a sus afirmaciones, para poderse cubrir en el futuro, porque van de una mentira a la otra, Álvaro, encendiendo, avientan un cerillo ahí, cuidado. Se están quemando las instituciones. No me queda claro si ya estamos en la dictadura porque ya habíamos estado con la elección al Poder Judicial de la Federación. Sí. O sea, ya no importa que haya habido reforma judicial muy fácil. Y luego elección. Potencialmente nos enfilamos. Bueno, eso en la lógica de Krause. ¿Qué dice el otro intelectual? Krause siempre ha sido más panista, Aguilar Camín más priista, y han unido sus talentos para nutrir al PRIAN. Bueno, lo que tú leíste parcialmente lo publicó ayer Krause en el diario Reforma. Hoy, Héctor Aguilar Camín publica en el periódico Milenio, pues más o menos algo parecido. Es decir, nos encaminamos para potencialmente nos enfilamos, nos diríamos. enfilamos. Dice, falta solo una reforma a la Constitución para completar la arquitectura jurídica dictatorial de México. Lo repito, falta solo una reforma a la Constitución para completar la arquitectura jurídica dictatorial de México. Exacto. Es que no es que entremos a una dictadura, Álvaro, acuérdate. Lo que hay que hacer es primero crear esa estructura jurídica que permita caminar hacia una dictadura. Exacto. Y ya no más falta eso, ¿no? Sí, y él mismo dice cuál es esa reforma. Es la reforma electoral que devolverá al gobierno el control del INE, diluirá la representación proporcional y reducirá el financiamiento público de los partidos políticos. No. ¿A quién diablos se le ocurre que los partidos políticos y sus políticos dejen de cobrar miles de millones de pesos al año? ¿Cómo se les ocurre pensar Desgraciados. en que deban desaparecer los plurinominales, diputados y senadores y regidores, por ejemplo? ¿A quién se le ocurre? Bueno, esta es parte de la argumentación que las dos principales figuras de la intelectualidad mexicana están emitiendo al mismo tiempo, Alejandro, que el día de ayer, 3 de agosto, un grupo de 22 padres de la democracia, bueno, y madres también. Sí. No, la democracia también tiene madre. Sí. Madres, en este caso. Pues ayer emiten un pronunciamiento estos personajes por una reforma electoral producto del diálogo y el consenso. Todavía efectivamente no hay dictadura. O sea, todavía cabe, según ellos, la posibilidad de que haya una reforma electoral producto del diálogo y el consenso. Y dice este pronunciamiento, ante el anuncio de la presidenta de la República de la creación de una comisión para una próxima reforma electoral, llamamos a todos los grupos y organizaciones de la sociedad, actores políticos, organizaciones empresariales, instituciones académicas, medios de comunicación y personas interesadas a sumarse a un diálogo nacional en favor de una democracia incluyente y plural por México. Coincidimos, dicen, en la necesidad de una reforma electoral que garantice el apego a los más altos estándares de integridad electoral que exige todo régimen democrático y que sea fruto del más amplio consenso. Y bueno,
dicen también que una reforma electoral, como ha sido el caso en las últimas décadas, debe ser fruto de una amplia deliberación y acuerdos. No solo importan los votos en el Congreso, sino la voz de todos, incluyendo las minorías. Una democracia se fortalece cuando todos tienen cabida, aunque tengan menos votos. Yo creo que es una condena abierta al Pacto por México de Peña Nieto. Claro. Y es una condena al gobierno de Fox y de Felipe Calderón, que en el 2003 se apoderaron del IFE. Oye. Los que están firmando Sí. este pronunciamiento, Son los que Alejandro. se quedaron Por eso yo con el digo, IFE. ¿qué autocrítica están haciendo? Mira, dos cosas. Una primera que es chistosísima, es que si tú lees esto del marciano, pues, ¿no? El marciano que siempre llega y ve las cosas desde lejos. Llega y lee esto y dice, wow, qué demócratas. Y además este país, pues sí, efectivamente, no ha habido fraudes electorales, se han realizado las reformas electorales en consenso. Significa, pues bueno, no ha habido ni fraude. Y respeto a las minorías. Bueno, impecable. Y luego, la segunda cosa que me dio mucha risa es que hay como que no dejando. Hay como cosa tuya. Hay como cosa tuya. Les proponemos una reformita al Poder Judicial. Dice, al final, el último punto dice, y proponemos adecuar la normativa y los procedimientos para la designación de personas juzgadoras, para que la designación de personas juzgadoras privilegie sus méritos, capacidad técnica, garantice su independencia y forme parte de una carrera judicial. O sea, ya hubo una reforma al Poder Judicial. Va a llegar un primer presidente indígena a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Electo por voto popular, por más votos que los que obtuvo el PRI. Él solo obtuvo más votos que los que obtuvo el partiducho, es el PRI, pero además es el primer presidente de la Corte indígena desde Benito Juárez, desde el Benemérito de las Américas. Menosprecian todo eso, Álvaro. Lo menosprecian. No, proponemos, hay como no queriendo, ¿no? Ese es un comunicado así muy leve y proponemos también una reforma al Poder Judicial. O sea, es que son muy poco serios, Álvaro. Hay muy poca seriedad. O sea, señores, nunca han hecho hasta digamos por razones, hasta por llegar a más sectores, Álvaro. No se han sentado ellos a hacer un pequeño, breve análisis de todos los que creemos, sobre todos los que creemos, que hubo un fraude en las elecciones del 2006. Bueno, muchos fraude. De estos ni siquiera las del 88, ¿creen? En 1988. O sea, al menos deberían hacer un acto, en un acto mínimo de honestidad, concederle a millones de mexicanos la posibilidad de que estén en lo correcto, de que sí se haya dado un fraude electoral en México en 2006 y en 1988. Como ellos, y lo entiendo, firmaron desplegados para apoyar el fraude del 88. Bueno, para decir, las elecciones fueron limpias en el 88 y en 2006, y bueno, 2012 y demás, pero no me voy a meter más Honduras. En esos dos. Entiendo, pues, que estén aferrados a que no ha pasado nada. Y escriben estos documentos sin pensar, Álvaro, que la mayoría, millones de mexicanos, vemos estos documentos como una bofetada, porque no hay un mínimo sentido crítico, ni siquiera se aceptan a sí mismos a cuestionar mínimamente lo que han sostenido en estos años, que no se sostiene para millones de mexicanos. No. El país ha sido una maravilla. Por favor, como Krause hace un año, cuando las elecciones, por favor, llorando, ¿no?, a los jóvenes, por favor, no destruyan la democracia que nosotros, los padres fundadores, hemos parido para ustedes. Óyeme. Firman este pronunciamiento
22 personas, ex consejeros electorales, ex magistrados electorales, y solamente advierto aquí a una persona que no ha sido ni una cosa ni otra, Benito Nasif, claro. Es importante saber quiénes son. María del Carmen Alanís fue presidenta del Tribunal Electoral, una amiga de Margarita Zavala desde el Jardín de Niños. Y fíjense estos personajes. Andrés Albo, María Teresa González Luna Corbera, nieta de uno de los fundadores del PAN, Alejandra Latapí, que servía al Consejo Coordinador Empresarial, Lourdes López, Arturo Sánchez Gutiérrez, Benito Nasif, Rodrigo Morales, son consejeros electorales que fueron electos de una manera facciosa en el 2003. Se los repartieron literalmente el PRI y el PAN. La rémora verde desde entonces estaba allí acechando. Pero estos personajes que yo he mencionado vienen del de 2003, cuando se agandalla el PRIAN y sus jefes, el Consejo Coordinador Empresarial, por ejemplo, con Alejandra Latapí, pues el control del órgano electoral junto con alguien que deliberadamente omití y que ahora menciono, Luis Carlos Ugalde Ramírez, un personaje directamente vinculado al PRI por la vía de Jesús Reyes Heroles González Garza y el Baester Gordillo. Y son estos consejeros electorales, junto con otros que no firman este pronunciamiento, los que permitieron el fraude electoral del 2006 como autoridades electorales. Luego vienen otros que son de la primera camada del IFE, Alejandro, que encabezó José Waldenberg. ¿Quiénes? Bueno, Mauricio Merino, que hoy está refugiado en la Universidad de Guadalajara. También está de ese primer INE, Jacqueline Pechard, pues sí, Jacqueline Pechard, que son de ese primer Consejo General del INE de la reforma de 1996 y que, digamos, actuaron por los equilibrios que había, pues permitiendo también que las elecciones, las primeras que les tocó a ellos organizar, las de 1997, hubieran sido también muy importantes, y en esto no hay que regatear nada, que permitió la derrota del PRI en la Cámara de Diputados. Perdió la mayoría como no lo había perdido desde su fundación. También en esa elección de 1997 ganó Cuauhtémoc Cárdenas la jefatura de gobierno de la Ciudad de México y permitió también que en el año 2000, parte también de los arreglijos del PRIAN, hubiera una elección con Vicente Fox para que no cambiara nada, solamente que se diera la impresión, como cualquiera de los mexicanos sabe, que había por fin democracia en México. Y luego sigue una tercera camada de consejeros electorales a la que pertenecen, por ejemplo, María Marván, que venía del Instituto Nacional de Transparencia, Beatriz Galindo, Marco Baños, Lorenzo Córdoba Vianello, Ciro Murayama Rendón, Benito Nasif, José Roberto Ruiz Saldaña, personajes que también llegaron todos con el sello del PRI o del PAN. María Marván venía de ser secretaria técnica de la bancada del PAN en Jalisco, por ejemplo, y pues un perfil muy claramente prianista desde entonces. Ahora, por ejemplo, después de haber sido multimillonaria presidiendo el Instituto Nacional de Transparencia y luego haber sido consejera del IFE, pues
es hoy la directora de Transparencia Mexicana. En fin, todos los personajes que aquí están firmando, los 22, tienen lo suyo. A mí me llama la atención otros personajes que no han firmado, quién sabe por qué, pero voy a recordar, Yo creo que no dieron con ellos, pues salió como muy rápido, ¿no? A lo mejor. puede ser y se van a reincorporar, porque Lo han hecho, o sea, lo han hecho, o sea, y yo creo que son cabezas como de grupos, Álvaro. El caso de Aguilar Camín, pues Sí. representa un núcleo, ¿no? Sin duda. ¿No está Ciro Murayama ahí? claro, Ah, sí está. No, pero pues. si estaba Lorenzo Córdoba o estaba Aguilar Camín, estaba Ciro Murayama, se por asume, supuesto, pues, ¿no? y Goldenberg, Lo mismo Wolver. incluyendo a Leonardo Valdés Urita y a Luis Carlos Ugalde, Alejandro. Sí, claro. Sí. Son de esos mismos personajes, muchos que fueron los organizadores de la elección interna ciudadana del Frente Amplio. Que resultó en Xóchitl Gálvez, en un tremendo fraude vergonzoso de cara a la nación. O sea, frente a todos nosotros vimos cómo fueron humillando a uno después del otro hasta que obligaron Hasta al final Beatriz Paredes. a que Beatriz Paredes se bajara enfrente de todos nosotros con poca dignidad de ella. Bueno, Poca dignidad de Claro. ella, la verdad, porque, o sea, tampoco es que vaya a participar en muchas cosas más en la vida política del país, y en esta última se deja humillar por un macho, por Alejandro Moreno Cárdenas, y por todo ese club de machos no, y empezando por el patrón del PRIAN, Claudio X González. O sea, puro prepotente macho que terminó dándole una patada a las mujeres, a todas las mujeres. Eran las secretarias generales del PRIAN las que se iban a encargar, acuérdate tú, de hacer supuestamente la plataforma, una especie de boceto de proyecto de nación. Terminaron sin explicar dónde quedó eso. ¿Se sentaron ellas a trabajarlo? ¿Lo tenían ahí? ¿En algún momento lo iban a presentar? No, nunca se supo absolutamente nada. Le pusieron una patada y metieron a Gurría. Bueno, al final, ellos terminan concentrando. Esos son, Álvaro. Esos son ellos. Ese proceso de hace un año resume. ¿Quiénes son, Álvaro? ¿Qué son? Hace 2 años. Hace 2 años. 2 años. 2023 es correcto. Correcto. Fíjate nada más. De los 7 integrantes del comité organizador de la elección del PRIAN, 6 firman este pronunciamiento. Teresa González Luna Corbera, nieta de uno de los fundadores del PAN, Alejandra Latapí, Marco Baños, Arturo Sánchez Gutiérrez, panista, militante, Rodrigo Morales, que ahora anda fundando el nuevo partido de Acosta Naranjo, y Patricia McCarthy. Esos personajes fueron los de el comité organizador y observatorio ciudadano del Frente Amplio por México, que terminó en una puesta en escena con un desenlace vergonzoso para quienes se prestaron a esa puesta en escena, incluyendo Beatriz Paredes, que le dieron un patadón. Al final fue muy penoso. No, penoso para ella. Para y ella, entonces es Xóchitl y háganle como quiera. Ah. Pietrafilla de la Madrid, Sí. Enrique de la Madrid. Sí. Empezando con él. Una cosa vergonzosa. ¿Qué es qué, Álvaro? La ¿Quién indignidad. ¿Quién es? es? ¿Quién es? ¿Qué es? Además de ser el hijo de un expresidente, es nada. Gris, mediocre, sea, el expresidente. Un presidente y mediocre y gris, él también, pues ¿dónde está? Pues ¿Dónde anda está? ahí, Pero mira, todo es, al final termina siendo, como ellos operan para ellos, Aguilar Camín, Enrique Krause, ellos están operando siempre permanentemente para ellos. Ellos trabajan exclusivamente para su propio
interés, lo que a ellos les parece. Como es así, ¿dónde está Beatriz? ¿Dónde está, Beatriz Paredes? ¿Y dónde está Xóchitl Gálvez? Para ellos, pues ya es desechable, ya la tiraron a la basura. La hubieran invitado. Invítenla a firmar, aunque sea algún desplegadillo por ahí, hombre. Yo decía cuando salió. No, sí me da tristeza con Xóchitl Gálvez. A mí no me da tanta tristeza, pero sí me parece muy notorio. O sea, Álvaro, se trajeron a Zedillo, ya saben que como en pocos presidentes fue generosísimo con ellos, lo traen aquí siempre, porque las élites económicas pues salieron, imagínense, pues es el salvador casi de la patria, de su patria. Trajeron a Zedillo aquí. Entrevistas que el Club de Industriales comió. Hasta un ensayo que escribió como supuestamente en Krause. Y una entrevista en una revista, un ensayo y en en otra revista. Y luego después se aventó unas cartas, ¿no? ¿Te acuerdas? Que el ensayo olía como a que lo había revisado Enrique Krause porque se parecía mucho la manera de escribir. Y las cartas eran terribles, Álvaro. Todas mal hechas, todas mal escritas. Una idea acá desorganizada terminaba sin escribiendo cabeza. como gringo, además, ¿no? A López Obrador, López, guión. Mr. López Obrador, ¿no? Hijo de la brega. Pero bueno, si traen a Zedillo, lo hacen todo ese roadshow, lo llevan y la fregada. Pues no tenían a la Virgen, casi la Virgen de Guadalupe, Xóchitl Gálvez, no la habían dicho. No la comparó Guadalupe Loaesa con la Virgen de Guadalupe. Xóchitl, te apareciste como la Virgen de Guadalupe. O sea, farsantes. Ya no volvieron a hablar de ella. Era lo máximo, Álvaro. Siempre les dio vergüenza, Alejandro. Hijo, mano. Siempre les dio vergüenza. Nada más que la veían como una oportunidad. Dicen, no, en una de esas, aquí está Xóchitl. Es la candidata que la 4T podía haber tenido. A ese nivel llegó la desmesura hace 2 años. Estamos aquí, Alejandro, a 4 de agosto. Exactamente el 4 de septiembre, no se me va a olvidar, el 4 de septiembre es el anuncio de Xóchitl Gálvez, la candidata, después de darle una patada en el trasero a Beatriz Paredes, como se lo dieron a otros. Creo que tuvo más dignidad Gustavo de Hoyos, que dijo, Nel, ahí nos vemos. Yo no le entro a esto. Bueno, pero efectivamente, los personajes de esta impostura del 2023 son los que ahora están convocando a la movilización de masas, así como la marea rosa, a la discusión de una reforma electoral. Y han criticado, por ejemplo, la derecha está criticando a que sea Pablo Gómez quien encabece esta comisión. Hoy justamente, Alejandro, la presidenta de México habla del tema de esta comisión, de por qué Pablo Gómez, y dice, ¿a poco querían a Luis Carlos Ugalde? Es que, Álvaro, es que empezando por ahí, hombre, o sea, es muy penoso. Ellos no se dan cuenta, Álvaro. No se dan cuenta. No, espérame, corrijo. Hacen como que no se dan cuenta, porque, por ejemplo, ¿por qué no está Luis Carlos Ugalde firmando este documento? No, sí. Ah, sí. Sí, claro. No, pues todavía. No, o sea, pues, todavía mejor. Yo pensé que Sí, se les sí, había sí. ido de largo. No, ahí está. no. Bueno, o sea, todo el mundo sabía que el señor llegó al INE por la decisión de un puñado de individuos para encabezar el fraude del 2006. Todo el mundo sabía que le respondía directamente a Elbester Gordillo. O sea, el personaje ahora hace análisis. ¿Sabes qué? El otro día lo vi, no me acuerdo si era la principal o la nota segunda, en Reforma.
Ah, claro. Numeralia, ¿o cómo se llama su? Integralia. Integralia. O sea, ven riesgo. Dictadura. Sí, ven riesgo. Ven riesgo, dictadura. Con ¿no? dádivas. Dádivas, tal. La fuente, Luis Carlos Ugalde. O sea, sean serios, carajo. Ven riesgo, dictadura. Sí. Humano. Bueno, ¿qué dijo la presidenta de México después de que, fue sorpresivo el comunicado dado a conocer aquí también de que Pablo Gómez dejaba la unidad de inteligencia financiera para encabezar una comisión para la reforma electoral? Hoy, lunes, después de las reacciones que ha habido sobre Pablo Gómez, escuchemos lo que hoy dijo. Bueno, hay algunos planteamientos ahí que quieren que no que crezca el número de plurinominales, pero que haya más plurinominales en los 500 diputados. ¿Verdad? Nosotros estamos de acuerdo con eso. La autonomía del INE, evidentemente estamos de acuerdo que se mantenga, que el padrón electoral se mantenga en el INE, todo eso estamos de acuerdo. Vamos a hacer una encuesta también para ver qué opina el pueblo, para ver qué opina la gente. De encuestas previas, la gente no le gusta que los partidos políticos tengan tantos recursos, no hace falta. No le gusta que haya tantos recursos que se destinen a las elecciones, tampoco hace falta para que haya elecciones democráticas. A la gente tampoco le gusta que haya tanto plurinominal de lista, tampoco. Entonces, decidí nombrar a Pablo porque ha estado en varias reformas, no solo electorales, sino políticas en el país. Pues él conoce mucho del tema y vamos a iniciar con una serie de propuestas y sí, que se abran foros de discusión junto con el Congreso, que se abran foros, que se discuta, que se vea qué planteamiento hay desde nuestra perspectiva. Pues no debe haber listas de pluris, tampoco debe haber tanto recurso que se destine a los partidos políticos y a las elecciones, que se reconozca la democracia también como el reconocimiento de las mayorías, porque finalmente eso dice la Constitución, y así ha sido en la historia de México. Entonces va a haber foros. Pablo va a construir una serie de lineamientos, de propuestas, y después junto con el Congreso, pues que haya foros de discusión y pues un planteamiento final, y de ahí pues ya la propuesta formal para modificar, si es el caso, la Constitución y las leyes. Presidenta, también la figura de Pablo Gómez generó polémica en varios sectores. No se le ve como un garante de que este proceso vaya bien encauzado. No, pues sí, hay algunos que no les gusta, pues sí. Ellos hubieran querido que nombráramos a lo mejor a, ¿cómo se llama el del fraude electoral del 2006? Ugalde, que anda ahí escribiendo y es muy reconocido por algunos sectores, el culpable, el responsable del fraude electoral del 2006, o algún panista o algún priista. No, Pablo es una persona de primera, además ha sido legislador varias veces, ya conoce muy bien la historia de las reformas electorales.